El león de Nemea. En las colinas, Alcides y Anfidamante observaban con atención la situación que se desarrollaba en el campo de batalla. En medio del panorama que se les presentaba, Anfidamante decidió aprovechar el momento para compartir su perspicacia con Alcides. Ambos se encontraban en un punto elevado, desde donde podían observar cómo el ejército de Micenas se agrupaba en el campo de batalla. Anfidamante señaló con un gesto hacia el campo y comenzó a hablar. Su voz era convincente y segura, como si cada palabra estuviera diseñada para influir en la mente de su joven interlocutor. Observa, Alcides, comenzó Anfidamante, su tono tranquilo pero lleno de significado. La costumbre entre reyes y líderes en estas tierras es enfrentarse en campos de batalla abiertos y planos. Es una exhibición de poder y valentía, una forma de ganar el respeto de los súbditos y rivales por igual. Mientras hablaba, sus ojos se mantenían fijos en el campo de batalla, donde la preparación de las tropas continuaba. Pero no debemos olvidar que la guerra es mucho más que fuerza bruta. La astucia y la estrategia también juegan un papel crucial en el resultado de una batalla. Verás, Alcides, la batalla es un juego de engaños y percepciones, donde la apariencia a menudo puede ser engañosa. Anfidamante se detuvo por un momento, como si estuviera permitiendo que sus palabras fueran asimiladas. Luego, continuó con una sonrisa sutil. No todos los encuentros en la guerra deben seguir el patrón preestablecido. A veces, una retirada estratégica puede ser tan efectiva como un avance audaz. El arte de la guerra reside en el conocimiento y la adaptación a las debilidades del enemigo, así como en el aprovechamiento de tus propias fortalezas. Anfidamante desenvainó su espada con un gesto decidido, y la luz del sol se reflejó en su hoja afilada mientras hablaba con determinación. Esta no es el arma principal para ganar batallas, continuó, ni las lanzas ni los arcos. Es el miedo y la incertidumbre, es Fobos, dios del miedo, quien decide el resultado de la batalla. Como comandante, debes encontrar una forma de aterrar a tus oponentes, de sembrar el temor en sus corazones. Cuando ellos escapan y el campo es tuyo, ahí es cuando ganas el combate. Alcides miró la espada de Anfidamante y asintió lentamente, absorbido por las palabras de su mentor. Pero, ¿cómo Moses se logra eso? Preguntó con curiosidad. Anfidamante sonrió nuevamente, esta vez con un brillo de sabiduría en sus ojos. El miedo se crea a través de la incertidumbre y la sorpresa. Debes ser impredecible, como una tormenta que se desata repentinamente. Utiliza estratagemas y tácticas que desconcierten al enemigo. Juega con sus expectativas, y cuando menos lo esperen, golpea con fuerza y determinación. También es crucial mantener la moral de tus propias tropas alta, para que estén dispuestas a seguirte en la oscuridad. Alcides asintió nuevamente, absorbiendo las lecciones de Anfidamante. Sabía que estas enseñanzas serían fundamentales en su camino hacia la grandeza como líder y guerrero. Recuerda, Alcides, concluyó Anfidamante mientras volvía a guardar su espada, en la guerra, la mente es tan importante como la fuerza. La verdadera victoria se logra no solo derrotando al enemigo en el campo de batalla, sino también conquistando sus mentes y sus corazones. Alcides asintió, empapándose de las enseñanzas de Anfidamante. A medida que los dos observaban el campo de batalla, se dieron cuenta de que la guerra no era solo una cuestión de fuerza física, sino también de inteligencia y percepción aguda. Con esta nueva perspectiva en mente,
Continuaron observando la escena, con los ojos y las mentes abiertos a las lecciones que la batalla y la estrategia les ofrecían. Y no debes olvidar que todo eso se mueve con oro, repuso Men-Maatre el quemenita, interrumpiendo la conversación de Anfidamante y Alcides. Su voz tenía un tono ladino que parecía resonar con un conocimiento oculto en las palabras. Anfidamante frunció el ceño levemente, intrigado por la interrupción y la actitud del comerciante. Sin embargo, decidió escuchar lo que Men-Maatre tenía que decir. ¿A qué te refieres, quemenita?, preguntó con cierta suspicacia. El comerciante sonrió con picardía y se acercó un poco más al grupo. El oro, mi estimado Anfidamante, es el motor que impulsa a estos reinos y sus guerras. Las espadas pueden cortar, las lanzas pueden perforar, pero el verdadero poder detrás de todo eso es el oro. Alcides observaba atentamente, su mirada fija en Men-Maatre mientras intentaba procesar las palabras del comerciante. ¿Por qué el oro es tan importante, señor?, preguntó Alcides, con su característico tartamudeo que denotaba su juventud y curiosidad genuina. Anfidamante suspiró y le dirigió una mirada comprensiva a Alcides. El oro, joven Alcides, es la moneda de intercambio que asegura la lealtad de los soldados y la continuidad de los ejércitos. Sin oro, los hombres no pueden ser pagados por sus servicios, y sin pago, no hay razón para luchar y arriesgar sus vidas en el campo de batalla. Men-Maatre asintió, complacido por la atención que recibía. Y no solo se trata de los soldados. El oro también mueve a los líderes, a los generales y a los reyes. Los pactos, las alianzas y las lealtades pueden ser tan volátiles como el viento, pero el oro tiene un poder duradero para mantener a los hombres en pie. Alcides se esforzaba por comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Entonces todo se trata de codicia? El deseo de más y más oro, preguntó, con un atisbo de indignación en su voz. Men-Maatre soltó una risa suave y reposada. Luego, señaló hacia su propia panza con gesto cómico. Los hombres no caminan si no comen, y si no caminan, no pelean. 1000 hombres pueden caminar una vida sin un pago, pero no caminan 3 días sin alimentos, niño. No se trata solo de codicia, se trata de necesidad, de supervivencia. Anfidamante asintió, captando el mensaje detrás de las palabras del quemenita. Tienes razón, Men-Maatre. El valor puede ganar batallas, pero el oro mantiene a los hombres en pie. Los tres compartieron un momento de reflexión antes de que Men-Maatre continuara con su sonrisa ladina. Y yo, mi estimado Anfidamante, soy el intermediario entre esos hombres y su tan preciado oro. Los tres observaban desde las colinas cómo la batalla se desarrollaba en la distancia. Anfidamante explicó a Alcides que su padre estaría liderando a los hombres alineados en el frente, enfrentando la masa de enemigos que se aproximaba desde el norte. Es como ver un hormiguero chocando contra otro, comentó Men-Maatre con su tono característico de astucia. Mi padre estudiaba las hormigas en Kemet. Una vez me mostró una batalla entre hormigas. No me agradaba mucho la variedad que él estudiaba, eran las que picaban. Pero ahora, no veo mucha diferencia. Espero que la señora. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos por los gritos de las mujeres que corrían hacia donde se encontraba Anfidamante.
La conmoción se extendió cuando vieron a los libertos que habían quedado para cuidar el campamento caer bajo una lluvia de flechas que surgían de los árboles como abejorros ponzoñosos. La sorpresa y el pánico inundaron el ambiente. A cubierta, gritó Anfidamante en un intento de organizar una defensa improvisada. Los tres se lanzaron detrás de las colinas, buscando refugio en la tierra ondulada. Los arqueros enemigos eran precisos y no dudaban en aprovechar cualquier oportunidad para disparar sus flechas mortales. El sonido agudo de las flechas cortando el aire y el impacto en los cuerpos cercanos resonaba en sus oídos. Menma-Atre estaba agachado junto a Anfidamante y Alcides, tratando de protegerse de la lluvia de flechas. Parece que alguien estaba preparado para esta emboscada, murmuró con un dejo de frustración. Anfidamante asintió con la mandíbula tensa mientras evaluaba la situación. No, ¿en serio? No podemos quedarnos aquí indefinidamente. Tenemos que buscar una manera de contraatacar o escapar de esta trampa. Alcides observaba con ojos abiertos de sorpresa y miedo. La realidad de la guerra y el peligro inminente le golpeaban de lleno. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con voz temblorosa. Anfidamante miró al joven y apretó el hombro de Alcides con firmeza. Primero, mantén la cabeza baja y el cuerpo cubierto. Segundo, tenemos que intentar llegar al campamento y reunir a los hombres que quedan. Si trabajamos juntos, podemos superar esto. Menma-Atre asintió y, con un gesto de determinación, se prepararon para moverse en medio de la emboscada. La lluvia de flechas continuaba, pero su resolución era más fuerte. Juntos, se dirigieron hacia el campamento, esperando encontrar aliados y una oportunidad de contraatacar en medio del caos y la incertidumbre de la batalla. Atalía no se dejaba intimidar por la emboscada que habían sufrido. Con rapidez y sigilo, se ocultó entre los montículos de trigo, desde donde tenía una vista privilegiada de sus enemigos sin correr el riesgo de ser detectada. Firmemente empuñó su arco compuesto y tomó sus flechas, las cuales eran sus más leales aliadas en el combate, y aguardó el momento perfecto para lanzar su ataque. Cuando divisó una oportunidad en la defensa enemiga, liberó una flecha que certeramente atravesó el cuello de uno de los emboscadores. Sin perder tiempo, apuntó hacia otro que se acercaba por el flanco y lo derribó de un certero disparo en el pecho. Sus tiros eran velozmente precisos, sembrando el pánico entre los atacantes, quienes se encontraban confundidos y sin saber cómo responder. Mientras tanto, varios libertos que habían conseguido escapar de la emboscada se unieron a Atalía. Portaban escudos argivos y lanzas de batalla, listos para defenderse y contraatacar. La unidad entre ellos era palpable mientras se preparaban para repeler a los emboscadores y tomar represalias. En medio del caos, los agudos oídos de Alcides captaron la melodiosa y diáfana voz de la princesa Mégara. El corazón del joven latió con fuerza cuando vio a la princesa siendo arrastrada a la fuerza por un bandido despiadado. Sin pensarlo dos veces, el príncipe emprendió la carrera, su determinación le daba un impulso feroz. Las flechas enemigas silbaban en el aire, rozando su piel, pero ninguna conseguía alcanzarlo. Alcides corría como un dardo, zigzagueando entre tiendas y cajas con una fluidez divina que parecía desafiar la gravedad misma. Con valentía y furia desenfrenada, Alcides se abría paso entre los enemigos que surgían como espectros de la oscuridad, ávidos de arrebatar a la bella princesa de Tebas.
Cada tajo de su espada se convirtió en una danza siniestra de sangre y desesperación, mientras sus rivales caían ante su ira implacable. Sus manos se empapaban de la sangre de los malhechores, y su mirada ardiente transmitía una determinación que helaba los corazones de quienes se atrevían a enfrentarlo, pero en cierto momento su espada se rompió ante su indomable fuerza. Su fiel compañera, Atalía, danzaba con la muerte con cada certero dardo que lanzaba. Sus proyectiles, afilados como las garras de un depredador, caían como una lluvia escarlata sobre los bandidos que intentaban flanquear a Alcides o dispararle desde la distancia. Los gritos agonizantes se mezclaban con el estruendo de la batalla, y los cuerpos caían en un macabro tapiz en el suelo, mientras Atalía se mantenía firme, una visión de implacable destreza. A pesar de su valentía, el tiempo no estaba de su lado. Alcides, impulsado por una pasión feroz, se abalanzaba hacia la princesa dorada, arrastraba por su melena hacia el oscuro abismo del bosque. Ignorando el peligro que acechaba en cada sombra, estaba dispuesto a enfrentar al mismísimo Hades con tal de salvar a la doncella y restaurar la luz en el sombrío camino de la tragedia que se cernía sobre ellos. Cada paso lo acercaba más a Mégara y al bandido que intentaba escapar con su rehén. La adrenalina recorría sus venas mientras sus músculos respondían con precisión y agilidad. Los sonidos de la batalla y las flechas que se perdían en la distancia se desvanecían a medida que Alcides se enfocaba en su objetivo. Mégara luchaba por liberarse del agarre del bandido. Sus ojos reflejaban el miedo pero también una chispa de esperanza al ver al príncipe corriendo hacia ella. Su voz resonó con urgencia mientras gritaba su nombre. ¡Alcides! El bandido se dio cuenta de la inminente amenaza y aceleró su paso, arrastrando a Mégara consigo. Pero Alcides no se detenía. Sus pies golpeaban el suelo con determinación, sus músculos se tensaban y flexionaban con cada movimiento. La velocidad y agilidad del joven príncipe eran asombrosas, y su mente estaba completamente centrada en rescatar a Mégara. Los caminos que Alcides trazaba entre las tiendas y cajas parecían iluminados por una energía sobrenatural. A medida que se acercaba al bandido, evaluaba cada paso y movimiento con precisión, anticipando las acciones del enemigo. Las flechas continuaban silbando a su alrededor, pero él las eludía con movimientos rápidos y ágiles, como si estuviera sincronizado con el ritmo del combate. El bandido aferró con fuerza a la princesa Mégara, cuyos intentos de liberarse resultaban en golpes impotentes contra su captor. El viento susurraba entre las hojas, creando una atmósfera tensa y cargada. Justo cuando parecía que la situación no podía ser más desesperada, los ojos de Alcides captaron algo que lo dejó atónito y congelado en su lugar. Emergiendo de la fronda del bosque, como una figura de pesadilla forjada por mitos antiguos, surgió un ser de aspecto asombrosamente extraño. Dos cabezas se alzaban sobre su cuerpo, cada una con su propia expresión y gestos. Una cabeza, como la de un caballo salvaje, relinchaba inquieta mientras sus ojos oscuros escudriñaban los alrededores. La otra cabeza, una réplica del rostro de un hombre curtido por la intemperie, mostraba una mirada severa y penetrante. El ser avanzaba en cuatro patas, moviéndose de manera coordinada y fluida como un caballo en pleno galope. El torso humano emergía de lo que debería haber sido el lomo de un caballo, envuelto en pieles de lobo que ondeaban al viento. Las ropas eran crudas y toscas, en perfecta armonía con la imagen de un ser que habitaba la naturaleza salvaje. Armas, un arco tensado, flechas y una lanza, estaban atadas hábilmente a los arreos en su cuerpo híbrido.
Con un movimiento calculado y coordinado, el ser avanzó hacia el bandido que sostenía a la princesa. Con manos ágiles y hábiles, soltó una de las flechas que tenía preparadas, y ésta voló en un arco certero hacia Alcides, que tuvo que esconderse detrás de un costal de harina. El ser, aprovechando el desconcierto de Alcides, avanzó velozmente. Con un rápido movimiento, tomó a Mégara en sus brazos y se retiró hacia la protección del espeso bosque, donde su figura se desvaneció entre la maleza. Mientras tanto, el bandido sacó un gran puñal de su cinturón, enfrentando a Alcides con una mirada de desafío. La tensión en el claro se volvió palpable mientras los dos se enfrentaban. Alcides, a pesar del peligro inminente y la incertidumbre, avanzó hacia el bandido con determinación. Cada paso que daba era una manifestación de su valentía y coraje en medio del caos. Las flechas seguían zumbando a su alrededor, pero Alcides se movía con una agilidad nacida de la necesidad. Los sonidos de la batalla y el choque de las armas quedaban en un segundo plano mientras su enfoque se centraba en el bandido que tenía delante. La mirada de Alcides se entrelazó con la del bandido, ambos reconociendo la determinación en los ojos del otro. El bandido se lanzó con ferocidad hacia Alcides, el brillo asesino en su mirada y el puñal empuñado con determinación. La hoja del arma estaba a punto de encontrar su objetivo en la barriga de Alcides, pero en un instante, el príncipe demostró una agilidad instintiva digna de las criaturas más ágiles de las tierras al sur de Kemet. Como un mono experto en el arte de moverse entre la maleza, Alcides se contorsionó y giró en el aire con la gracia de un acróbata. La hoja del puñal se encontró con nada más que el aire, y Alcides aterrizó con destreza en el suelo, a un costado del bandido desconcertado. La sorpresa paralizó al agresor por un momento, permitiendo que Alcides aprovechara la apertura. Con movimientos rápidos y decididos, el príncipe se abalanzó hacia el bandido, quien intentó desesperadamente abanicar el puñal para alcanzarlo. Sin embargo, los reflejos y la agilidad de Alcides lo protegieron una vez más. Los movimientos del bandido solo resultaron en la destrucción de una caja cercana, dejando a Alcides ileso. Aprovechando la oportunidad, el príncipe realizó un movimiento audaz. Con toda la fuerza que pudo reunir, golpeó con precisión la rodilla del bandido. El impacto resonó en el claro como un trueno, y el bandido emitió un grito agudo de dolor mientras se derrumbaba al suelo. La rodilla del agresor se rompió con un sonido que recordaba al chasquido de un hueso grueso quebrándose. La pierna se separó del muslo en una explosión de sangre y dolor desgarrador. El bandido se retorció en el suelo, su agonía llenando el aire. El puñal cayó de sus manos temblorosas, y su mirada de desafío se desvaneció en un rictus de dolor. Mientras tanto, Alcides se erguía, su aliento agitado pero su mirada firme. A pesar de las adversidades y el peligro que lo rodeaba, había demostrado su habilidad, valentía y la fortaleza de su espíritu. Mientras el bandido caía al suelo, Alcides siguió con determinación su persecución. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. A medida que avanzaba, un grupo de libertos y guardias se unieron a él, habiendo eliminado a varios bandidos que se habían quedado en el campamento en un intento de saqueo. Aunque las heridas eran menores, la amenaza que representaban había sido eliminada. La razón detrás de la incursión de los bandidos estaba clara: habían venido por la princesa. Alcides se encontraba lleno de una determinación ardiente mientras se adentraba en el espeso bosque,
guiado por su instinto y el anhelo de rescatar a Megara. Los árboles altos y las sombras se cerraban a su alrededor, como si el mismo bosque quisiera mantener ocultos sus secretos. Atalía había salido en busca de más flechas para su arco, ya que había agotado su munición en la encarnizada batalla contra los bandidos. Al llegar al borde del campamento, se percató de que Alcides se había aventurado en el bosque, persiguiendo el rastro de algún enemigo. Sin dudarlo, sintió la inmediata necesidad de acompañarlo, pues Alcides era su amigo y compañero de innumerables aventuras. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral del bosque, 2 fornidos libertos la agarraron con firmeza, sujetándola por los brazos y arrastrándola hacia atrás. Los libertos la sujetaron con firmeza, a la espera de la llegada de Anfidamante, Leotiquides y Menmaatre. No podían permitirse el lujo de perder a otro de los huéspedes de su señora en ese oscuro bosque. A pesar de los vehementes reproches, gritos, maldiciones y hasta mordiscos de la joven, los sirvientes permanecieron imperturbables, aguardando la llegada de alguien que tuviera la autoridad suficiente para tomar una decisión sobre su destino. Cuando Anfidamante llegó, aprobó la decisión de aquellos humildes hombres y, con una mirada comprensiva hacia la joven, dijo: «Mi joven dama, cazar hombres en el bosque puede ser una habilidad que te distinga, pero deja que esas responsabilidades las afrontemos los más experimentados. Tu tiempo llegará en su debido momento». Aunque en su interior, Anfidamante esperaba que cuando ella alcanzara la adultez, estuviera más ocupada criando a 1 o 2 bastardos de Alcides que arriesgándose en aventuras peligrosas. Luego, procedió a dar órdenes y a examinar a los caídos, cumpliendo con su deber de líder y protector de su grupo en medio de la intrincada situación en la que se encontraban. Anfidamante, con la mirada fija en el bandido herido con la pierna amputada, experimentó un momento de asombro renovado ante la demostración de la formidable fuerza y habilidad de Alcides. Reconoció la destreza del príncipe como algo más que mera casualidad. Era evidente que el joven estaba dotado de una agilidad y habilidades físicas excepcionales. Sin embargo, no tenía tiempo para dejarse llevar por reflexiones más profundas en ese momento. La urgencia de la situación era palpable, y Anfidamante sabía que debía mantenerse alerta y enfocado en el objetivo inmediato: encontrar a Megara y asegurar su seguridad. Los eventos habían llevado al grupo a adentrarse en un terreno desconocido y peligroso, y cada paso que daban parecía sumergirlos más en las sombras del bosque. Con el corazón latiendo en su pecho, Anfidamante ajustó su agarre en su arma y siguió a Alcides. El príncipe avanzaba con determinación, siendo el faro que guiaba a todos los presentes en esta búsqueda. Aunque Anfidamante estaba impresionado por las habilidades físicas de Alcides, también reconocía la responsabilidad que descansaba sobre sus hombros. Como consejero y aliado, estaba decidido a apoyar al joven príncipe en esta empresa, enfrentando los peligros que surgieran con coraje y astucia. Mientras el grupo avanzaba por el bosque, los sonidos del follaje susurrante y los crujidos de ramas bajo sus pies se mezclaban con la tensión en el aire. Las sombras danzaban a su alrededor, como entidades vivas que ocultaban tanto amenazas como posibilidades. La urgencia del momento hacía que cada momento fuera crucial, y Anfidamante estaba decidido a no perder de vista a Alcides en ningún momento. Entre las sombras del bosque, Alcides se movía con una agilidad y destreza que reflejaba una profunda conexión con la naturaleza que lo rodeaba. Sus pasos eran casi inaudibles. Sus movimientos entre las ramas y las rocas fluían como una danza coreografiada por la misma esencia del bosque. A medida que avanzaba,
Las distantes llamadas de la princesa se desvanecían, pero eso no impedía que Alcides siguiera su rastro con una determinación férrea. El espacio en el que se encontraba estaba encajonado entre formaciones rocosas y árboles entrelazados, creando un laberinto natural. Sin embargo, Alcides se movía a través de este obstáculo como si lo hubiera conocido toda su vida. Cada rama que esquivaba y cada grieta de roca que aprovechaba para apoyarse eran movimientos que fluían de manera instintiva y armónica. En medio de la persecución, hubo un instante en el que Alcides pareció sentirse uno con el bosque. El viento susurraba entre las hojas y las sombras se estiraban como aliadas, ocultándolo de cualquier observador casual. En ese momento, experimentó una conexión profunda con el entorno, como si hubiera encontrado un hogar en medio de la naturaleza salvaje. Pero no era el momento para contemplaciones profundas ni reflexiones filosóficas. La urgencia del rescate seguía siendo su prioridad principal. Las reflexiones sobre su vida y su destino podrían esperar, porque en ese momento estaba dedicado a la tarea de encontrar a Mégara y asegurar su seguridad. Cada paso lo acercaba más a su objetivo, y cada vez más se convencía de que su papel iba más allá del mero príncipe real. El bosque era un desafío, un escenario que ponía a prueba sus habilidades y resolución. Las sombras y los sonidos del entorno eran aliados y enemigos a la vez, y Alcides estaba decidido a usarlos a su favor. A medida que avanzaba, sus sentidos estaban en alerta máxima, su mente centrada en el presente y en el objetivo que tenía entre manos. El susurro de las hojas y el crujido de las ramas formaban un fondo constante para su determinación implacable mientras continuaba adentrándose en el corazón del bosque. Alcides se dio cuenta de que seguir la ruta directa de la bestia con cuerpo de caballo y torso de hombre no sería efectivo. La criatura se movía con una velocidad y agilidad sorprendentes, y estaba claro que alcanzarla sería una tarea difícil. En su lugar, el príncipe tomó una decisión audaz: internarse en la densidad del bosque para acortar camino y tratar de sorprender al monstruo. El bosque se cerró a su alrededor, envolviéndolo en sombras y vegetación. Alcides avanzaba entre los árboles con una mezcla de cautela y determinación. En un momento, se vio obligado a saltar entre los troncos para sortear obstáculos naturales en su camino. La destreza que había demostrado previamente se puso a prueba nuevamente mientras esquivaba ramas bajas y se deslizaba entre los espacios estrechos.